Acá empieza el grabado. Bueno, buenas tardes. Hoy es la primera reunión que tenemos con el grupo de teoría política de Ciencias de la Educación en su versión a distancia. Bien, en esta primera reunión quería ver algunos aspectos de orden formal y otros de orden sustantivo. En lo formal paso a avisarles que cuando se presente la clase 1, que ya está, ustedes no la ven, pero ya está publicada y se va a dar a ver a partir, como dice el cronograma, a partir del día domingo, va a estar también habilitado el foro obligatorio 1. Este foro va a ser obligatorio y por lo tanto todos tienen que de alguna manera participar. En ese sentido, Erika me dijo que les anunciase, les adelantase que ella ya les iba a hacer algunas indicaciones de cómo intervenir en este foro. Es importante la intervención en este foro porque forma parte de la acreditación. Los siguientes foros, salvo uno en alguna unidad posterior, van a ser de consulta solamente. En este foro ya ella les va a decir, van a intervenir, pero agrupados, o digamos, reunidos en grupos que ya hemos organizado, porque obviamente todos juntos es imposible. También me pidió que les avisase que se iba a contactar con algunas personas, que hasta ahora son 4, con dificultades de conectividad. Bueno, esas personas que tienen problemas de conectividad, que se queden tranquilas, porque vamos a instrumentar algún medio para ponernos en contacto con esas personas y que puedan seguir de alguna manera este curso. Sigo admitiendo gente. Bueno, en lo formal les estaba diciendo a los compañeros que ya estaban desde antes conectados que por favor les pido una vez por semana, solamente una vez por semana, se asomen al aula para revisar los recursos que se vayan publicando o los ya existentes. Tengan a mano siempre el programa y el cronograma para ir testeando, para ir verificando que el curso vaya avanzando conforme a lo previsto, y si hay retrasos, bueno, ver por qué, tratar de establecer algún tipo de justificación que todos podamos entender. Les pedí también que por favor revisen la bibliografía, unidad por unidad, texto por texto, abriéndolo, para ver si abre correctamente y demás. Muchos pueden llegar a tener problemas con algunas aplicaciones como el formato, se acaba de sumar Erika Lanzini también, así que si tienen alguna pregunta para ella, bueno, bienvenida Erika. Les decía, pueden tener alguna dificultad con algún texto en formato EPUB, que es un formato como el PDF, pero que si vos no tenés la aplicación bajada para leer ebooks, no te abre. En ese caso, recurrir a otras herramientas para convertir el EPUB en un PDF, herramientas para dividir y unir PDFs. Yo he tratado en la bibliografía, van a ver que muchos textos están solamente cuando abren la portada, a lo mejor el índice, los datos editoriales y las hojas seleccionadas. Nada más. Alguno de ustedes puede sentirse interesado en ver todo el libro y dirá, pucha, ¿por qué me pone solamente estas hojas? Bueno, pues bien, en el centro de comunicación, en el sitio web Consenso Cívico, ustedes acceden a las versiones completas de la bibliografía. Para no subirles, puede ser que eso nos aparezca como zip. Sí, puede ser que el archivo de PUB aparezca como zip. En todo caso, si tienen problemas, no duden en comunicarse conmigo, con Erika, con cualquiera de los dos, y se los vamos a resolver, como ya se lo he resuelto a otras personas en estos días pasados, respecto de la bibliografía. Bueno, aclarado este punto, por favor háganme caso, abran todos los textos de todas las unidades para asegurarse de que están correctos y comparen con la bibliografía del programa. Ojo, acá una advertencia. Comparen los contenidos, si está el capítulo, si están las páginas, pero guarda que las páginas del libro son las que nosotros señalamos en la bibliografía, como debe ser cuando citas una obra.
pero muchas veces los PDF solamente tienen el número de paginación del PDF, no tienen el número de página del libro. Así que a no confundir y ver solamente los números de páginas, porque van a empezar a caer mensajes de profe, no coinciden las páginas de tal PDF de tal texto con el de la bibliografía. Ojo, hagan ese trabajito para así no recargar a nosotros con trabajos que son de sentido común, digamos, ¿no? Preocupaciones de sentido común. Bueno, por lo demás, nada más, les decía a los que estaban antes, y lo repito ahora, vamos a poner un solo día en la semana para nuestras reuniones Meet, que van a constar de 2 horas aproximadamente, donde yo me voy a encontrar semanalmente con ustedes para dar una clase. Para dar una clase conversada, si se quiere. Ya sé que son muchos, pero en la medida de lo posible yo lo voy a ir regulando. Las personas pueden ir interviniendo con preguntas, con aclaraciones o discutiendo determinadas aseveraciones. Cuando ustedes van escuchando eso y se van dando cuenta si su inquietud ya se replicó, digamos, o no, y vale la pena hacerla. De todas maneras, acuérdense que van a tener la clase escrita, la clase o la conversación oral, presencial, sincrónica a través de estas reuniones Meet, que además van a quedar grabadas. Si no llegaste por alguna razón, porque tenés ocupaciones de distinta índole, bueno, la idea es que queden grabadas y que vos puedas acceder, vamos a tratar de que quede el registro del día y de qué se trató, ¿no? Y como complemento tendrán el foro de consulta y además en paralelo, tienen ustedes a Erika Lanzini al frente de un programa de tareas, que ya está también puesto en conocimiento de ustedes, a lo largo del curso irán desarrollando distintas tareas. Así que tienen clases escritas, reuniones Meet conmigo, algunas reuniones Meet con Erika, de acuerdo como ella lo haya planificado, pero tareas con Erika permanentemente a lo largo del cuatrimestre, dando cuenta de distintas actividades. Estoy por acá, además, Gus. Sí, ya te había, no sé si habías escuchado, pero te había dado la bienvenida. No te había escuchado. Bueno, y por último, tienen ese gran trabajo por delante, que es leer la bibliografía a ustedes, leer las clases escritas y asistir a todos estos eventos. Probablemente, y con esto termino la fase formal, ustedes no puedan con todo. En general no se puede. Es mucho más lo que hay para hacer que la oportunidad de tiempo que tenemos, si además sumamos cosas como, no se rían, ir al baño, cocinar, hacer las compras, atender a nuestros hijos, en fin, tener sociales, porque también, aunque estemos en cuarentena, tenemos ganas de hablar con nuestros amigos, con nuestros familiares. No alcanza el tiempo, eso ya lo sabemos de antemano, pero por eso debemos establecer, cada uno sabrá cómo, estrategias de, a ver, ¿cómo encaro este curso? Tengo 2 profes que se me brindan permanentemente. Bueno, ya sé que los tengo ahí para recurrir a ellos en cualquier momento. Tengo tanta bibliografía por unidad. Tengo tantas reuniones por semana. No intenten leer toda la bibliografía de una unidad, porque va a llegar mitad de curso y van a estar por la segunda unidad y van a decir, nada, no tiene sentido. Vayan leyendo un texto o 2 de cada unidad nada más, para mantenerse al ritmo con las clases. Porque se sabe de antemano que la bibliografía se lee toda completamente para cuando uno prepara el final. Y claro, para las tareas que Erika les va a plantear, seguramente van a tener que hacer hincapié en aquella bibliografía que a lo mejor, no lo sé cómo lo va a plantear, ella le indique en su momento, ¿no? Y que tiene que ver con nuestra bibliografía. Hablando de la bibliografía, última cosa, me quedó en el tintero, pero la había dicho, pero la repito. La carpeta adicional que figura arriba de todas, déjenla. Déjenla para, si quieren, chusmenla, por supuesto, pero no me hagan preguntas de esa bibliografía porque voy a ir sumando, bajando, después yo les voy a ir hablando de esa bibliografía en la medida que vayamos avanzando unidad por unidad. Les diré, miren, en la bibliografía adicional, aquella o aquel que esté interesado en este aspecto pueden tener un artículo. Está claro que el curso no puede dar abasto, no con ustedes, con nosotros mismos, con lo que hay para decir acerca de una teoría política de la democracia.
Por supuesto que nos van a quedar temas en el tintero, por supuesto que van a quedar temas trazados de manera muy gruesa y por lo mismo controvertidos, opinables, disputables, y por eso necesitamos de su compromiso activo para hacer esa crítica, esa disputabilidad de los textos y de lo que digamos. Ahora bien, Erika, no sé si vos querés aclarar algo. No, sí, voy a ser muy breve, Gus, porque a las 14 tenemos mesa de examen de otra asignatura, así que simplemente quería estar un momentito para saludarles, darles la bienvenida al curso, repetir lo que ya ha señalado Gustavo, que es nuestra predisposición. ¿Me escuchan entrecortado a mí también o en general? No, porque ahí veo compañeras que están señalándolo en el foro. Puede ser porque tengamos más micrófonos abiertos, tal vez por ahí esa recomendación de cerrar los micrófonos para no afectar el audio general. Pero bueno. Erika es albertista, entonces está por cerrar todo. No sé si me entienden. Es una gran cerradora de micrófono. Dale, Erika. No, decirles eso, que estamos a disposición, encontraremos las maneras de comunicarnos. Recuerden que probablemente tengamos encuentros Meet, pero que van a ser optativos, por lo menos en mi caso, considerando la multiplicidad de realidades de cada uno de ustedes, que junto con, probablemente Gustavo lo dijo, junto con la publicación de la clase número 1, que va a ser este domingo, van a tener el primer foro obligatorio, la primera instancia de participación obligatoria, que van a ser dos, uno en relación a la unidad 1 y otro en relación a la unidad 3. Esos foros van a estar organizados por grupo, por una cuestión de que podamos hacer un mejor seguimiento de cada una de sus participaciones, y vamos a agregar a la publicación del foro algunas recomendaciones de cómo participar, digamos, que no sea copiar y pegar lo que dicen los textos, que tratemos de leer a nuestros compañeros antes de ingresar nuestras propias posiciones. A veces eso es complicado porque uno ingresa y encontró 20 o 30 publicaciones previas y se complica, por eso también redujimos los grupos, el foro a grupos de no más de 30 para que puedan intercambiar entre ustedes, y ahí también va a estar la sugerencia en base a qué lecturas poder participar en este primer foro obligatorio. Bueno, muy bien. Acompañarles con algunas guías de lectura, algunas orientaciones de cómo abordar la bibliografía en cada unidad, para que también, ya que la cantidad que somos por ahí puede dificultar que en los encuentros participemos todos, incluso porque probablemente no todos estén, pero bueno, va a haber distintas herramientas, y obviamente sepan que nos escriben al mail. Quienes tienen problemas de conectividad, ya les he respondido de manera privada en los foros, pero también he registrado esa situación para enviarles particularmente un mail y que veamos canales alternativos de comunicación, porque la idea es que las dificultades tecnológicas no sean un impedimento para la cursada, lo mismo que si tuvieran otras situaciones particulares que les impidan el curso al día, se conectan, nos avisan y vamos encontrando alternativas, ¿no? Siempre desde nuestra predisposición a que lleguemos los 238 compañeros al final del curso, que sería fantástico. No te robo más tiempo, les dejo un abrazo muy grande y nada, nos seguimos comunicando por chat o por mail o por donde ustedes se encuentren la mejor manera. Abrazo grande. Chao, chao, hasta luego, que te vaya bien. Chao. Que estén muy bien. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, ahora que estamos por fin solos, ¿no? Dios mío, qué tolerante que soy. ¿Cómo tolero el lenguaje inclusivo? La tolerancia precisamente es eso, ¿no? No aceptar lo que te disgusta profundamente, no un poquito. Claro, siempre buscando algún tipo de argumentación. Yo entiendo la argumentación, ¿no? De que el lenguaje constituye subjetividad, etcétera, etcétera, pero no necesito hablar así para, de esta manera, quiero decir, con el llamado lenguaje inclusivo, para tomar conciencia de las exclusiones, de la diversidad, porque muchas veces vos podés también usar ese lenguaje y usarlo muy bien, incluso perfectamente bien,
y ser completamente indiferente o hasta reacio a, en la práctica, aceptar esas diferencias que por otro lado decís reconocer desde el lenguaje. Bueno, en fin, no quiero abundar sobre ello, simplemente para aclararles por qué un docente habla de una manera y otro de otra. Acá se acaba de institucionalizar en la Facultad de Ciencias Humanas, un acto por demás, para mí, lo menos indebido, ¿no? Porque me obligan a mí, por ejemplo, como profesor, a aceptar textos escritos en lenguaje inclusive. ¿Por qué? Para mí es hablar mal, hablar en lenguaje inclusivo. No está aceptado, está sí defendido por una, digamos, minoría importante, pero una minoría. ¿Por qué yo tengo que aceptar? Del mismo modo podría aceptar a un adolescente recién ingresado en la universidad que me escriba un trabajo con el lenguaje propio del WhatsApp. No, no es así. Bueno, es lo que creo. Nada, vayamos a lo que nos importa. ¿Cuál es el objetivo de nuestro curso? Es obvio, la política. Y nos estamos metiendo con un tema opinable, discutible, conflictivo, porque la política es conflicto. Ahora, también convengamos que la política, si es conflicto, y solamente ello, antes que política podríamos hablar de guerra. No, la política es tratar el conflicto, tramitarlo y encontrar acuerdos que nos permitan ¿qué? Construir sociedad. Por eso la política es central al convivir. No es cierto que pueda haber una sociedad, un estar juntos, un cooperar natural. La organización social no tiene nada de natural. Necesita de ciertos instrumentos como la política para organizar un determinado orden. Ojo, no estoy diciendo que ese orden sea justo o injusto, incluyente, excluyente, sesgado, capitalista, comunista. Lo que estoy diciendo es que sencillamente sin un orden no se explica la sociedad, y no se explica la sociedad y ni el orden sin la política. La política constituye al orden y no el orden a la política. Esa es al menos una tesis que yo propongo, y que puede ser discutible, ¿no? Pero no creo que la sociedad nazca de manera espontánea, o por lo menos no puede sobrevivir en el tiempo de manera espontánea por la multiplicidad de conflictos que toda convivencia conlleva. Si no encontramos una forma de resolverlo, bueno, las organizaciones políticas pueden implosionar. Y no es una mera suposición. Estados en el pasado implosionaron y también lo hacen hoy en día. Yo, en las clases escritas ahí le menciono el caso de la Unión Soviética. Implosionó, no fue agredida exteriormente como el Imperio Turco, que se cayó producto de la guerra mundial, de haber perdido en la guerra mundial, en la Primera Guerra Mundial. Pero ahí tienen también Yugoslavia, que se particionó en varios estados independientes por sus propias contradicciones internas. Entonces, no es ni para nada teórico que la política es un instrumento clave para mantener la cohesión social. La política como actividad social, luego podemos ver buenas y malas políticas. Los nazis llevaron adelante una política. Las dictaduras militares en América Latina llevaron adelante políticas. Los estados hoy impregnados de política neoliberal llevan adelante políticas. Eso no quiere decir que sean buenas en sí mismas. Pueden ser buenas o malas según para quién. Pero en definitiva lo que quiero señalar es que toda organización social requiere de la política. Le quieras dar, prestar atención o no, te quieras inmiscuir en ella o no, la política es central. Y central es entonces esto en nuestro curso, hablar a lo largo de este trimestre, porque es un trimestre básicamente, acerca de cómo es el funcionamiento de la política democrática. Y acá tenemos desde la discusión en torno a qué es la política, qué relación tiene con el poder, qué relación tiene con la moral, hasta dónde la política realmente impregna todos los espacios de la vida social y hasta dónde uno puede mantenerse al margen de la política.
si vemos la política, como dije antes, solo escorada del lado del conflicto, o también la vemos complementaria con el lado del consenso, o no, la vemos solamente como consenso y creemos que todo conflicto es precisamente una situación antipolítica. Bueno, de esas cuestiones vamos a discutir y no hay nada que de por sí sea evidente en cuanto a cómo se debe responder esta cuestión. Ustedes pueden tomar también cosas mientras estamos, ¿no? La virtualidad tiene esta idea de que podemos tomar mate, tomar café, comer un sanguchito incluso. Si ustedes no tienen que hablar, el que habla soy yo, pueden estar almorzando si quieren. Solamente almorzando, otras cosas no, porque ya sería un poco violento para mí estar hablando mientras ustedes están haciendo cualquier cosa ahí. Además sería visible para todo el mundo. Bueno, pero podría ser un exhibicionista en ese caso, pero tendría que denunciarlo. Bueno, dejando de lado estas elucubraciones que no nos conducen a ningún lado, una cosa que entonces voy a plantear a lo largo del curso, permiso, no estoy bien posicionado, es cada vez que nos introduzcamos en una unidad, como por ejemplo la del Estado, la de la democracia, la de las mediaciones de la política, y por último, la de la ciudadanía, yo voy a arriesgar inicialmente una definición. Definiciones que a nosotros nos tranquilizan porque, bueno, nos permiten mencionar al mundo, tomar una idea del mismo, dar forma a nuestra forma de entender ese mundo. Pero no quiere decir que sean indiscutibles. Y eso es lo que afirmo acá. Las definiciones que yo presente, las tesis que se puedan expresar aquí o a través de los libros, son tan controvertibles, tan refutables como cualquier opinión, como cualquier tesis en ciencias sociales. A condición de que, obviamente, a condición de que tengamos una argumentación que respalde por qué nosotros refutamos a lo cual tesis. Si no te gusta el liberalismo, tendrás un porqué, tendrás una argumentación para decir por qué el liberalismo no funciona políticamente como un principio rector de la organización política, y en cambio sí lo sería, por ejemplo, una organización socialdemócrata o comunista, si fuera el caso, pongamos. Lo mismo cuando hablemos de democracia. ¿Ustedes creen que todos tenemos la misma idea de democracia, más allá de la democracia procedimental, esa definición mínima? Incluso esa definición mínima, para muchos, no alcanza para definir una democracia. Y de hecho, estamos de acuerdo. Pero más allá de esos acuerdos mínimos, vamos a tener distintas concepciones de lo que la democracia debería ser. Atención, diferentes formas de concebir la democracia. Pero también vamos a verificar diferentes formas de practicar la democracia. No es la misma manera en que se practica la democracia aquí en la Argentina, con sus luces y sus sombras, como se la practica en Suecia, pongamos, por poner un parangón por poner un ejemplo bien distinto de la Argentina. Seguramente hay distintas culturas políticas, distintos tipos de dirigencia, distinto tipo de ingreso per cápita, de distribución de la riqueza, y así de seguido, que hace que la práctica de la democracia sea muy distinta en un lado y en otro, y a lo largo del tiempo. La democracia que practicaron los griegos no tiene nada que ver con la democracia que hoy entendemos como tal en términos generales. Un griego rechazaría plenamente como democrática este tipo de organización, aunque aquellos hombres y estas sociedades democráticas se basan en el mismo principio. ¿Cuál es? El de la soberanía popular. El poder reside en los ciudadanos. Bien, entonces, la cuestión de que las definiciones que propongamos son provisionales, los invita a ustedes a someterlas a crítica, a someterlas a discusión. Insisto, siempre tratando de apoyar en alguna argumentación que no necesita ser erudita, convengamos. Olvidémonos por un momento que somos estudiantes y nos reconocemos inmediatamente también como personas que somos ciudadanos, y como tales tenemos algunos conocimientos básicos sobre el mundo de la política democrática. Porque si podemos votar y podemos ser votados y tomar decisiones
que van a ser importantes si ocupásemos ciertos puestos para el conjunto, no vamos a ser capaces de discutir en un curso como este lo que nosotros entendemos como válido al hablar de legitimidad, de legalidad, de Estado, de democracia, de ciudadanía, de lo que cada una de estas cosas comporta como bueno o malo. Ahí podemos recurrir a las fuentes, a los textos, a los autores y también ponernos nosotros en actores protagónicos, como ciudadanos, estén mirando permanentemente el entorno. Argentina es un laboratorio espectacular para ver el funcionamiento y los malos funcionamientos de la política, que no digo que no ocurran en otras partes del mundo. Fíjense cómo esta situación extraordinaria que estamos viviendo, la del COVID-19, nos confronta permanentemente con ideas, por ejemplo, que en otro sentido, por lo general, pasan como inadvertidas, como casi de sentido común. Por ejemplo, ¿por qué obedeces? ¿Por qué obedeces a la autoridad pública? ¿Por qué obedeces a la presidencia, a un gobernador, a un presidente, a un senador, a un diputado? ¿Por qué? Y bueno, la respuesta más elemental es, señores, estamos en un sistema democrático, estas personas se sometieron a un procedimiento del cual yo también formé parte, procedimiento que nos dice, y todos lo sabemos, que aquel que gana la mayoría de los votos es el que gobierna y está autorizado a mandar. Si yo participé del juego, yo luego también me obligo políticamente, ¿verdad? Sería absurdo decir, yo participé de las elecciones, pero como no ganó mi candidato, estos son unos ladrones, se tienen que ir. Esa no es forma de entender el juego democrático. Ahora, eso no quiere decir que uno extienda cheques en blanco. Y uno hoy se pregunta, por ejemplo, es opinable lo que voy a decir, ¿eh? Uno hoy se pregunta, ay, por Dios, esperen un minuto. Sí, acá me dice, nos guste o no, el lenguaje inclusivo justamente plantea la presencia de un conflicto. Sí, es cierto, es cierto. Sí, sí, está muy bien la observación. No, esto es problemático, tendremos que tener otra persona leyendo el chat y respondiendo, porque yo mientras hablo, en realidad me entretengo viéndolos a ustedes. Algunos están con una cara, chicos, que ustedes como docentes estarían deseando que no les pase eso. Por favor, ahí está, nos relajamos un poquito. No sé quién sos vos, a ver. Amanda Castaño, me estaba mirando de una manera que yo me sentía como intimidado. Digo, estoy siendo muy aburrido. Vos castellano también. Estaba serio, che. Bueno, nada, una broma. Les decía, ¿por qué obedecemos? Bueno, por lo que estábamos diciendo, pero no solamente por eso, también porque después hay ciertos límites que el gobierno tiene que respetar a la hora de mantener esta obligación política que nosotros tenemos para con el gobierno. Y eso implica eficacia, legalidad, representatividad, responsabilidad, una serie de condiciones. No todos los gobiernos las cumplen. Pero díganme ustedes si es necesario que este gobierno haya armado semejante problema político gratuito, alentando una reforma judicial que puede guardarte los reparos o los aplausos que vos quieras, pero todos nos preguntamos, ¿es la oportunidad la de una reforma política? ¿Está en la agenda, en la cabeza de la agenda, en la agenda de la gente, en la cabeza de la gente? Che, ha llegado el momento de que finalmente la justicia cambie de cara y... No, no es la agenda de la gente, es la agenda de alguien más. Es necesario sacar un DNU diciendo de que los servicios de telecomunicaciones, etcétera, 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 van a ser servicios públicos. Es el momento.
Pero por favor, claro que no. Y el gobierno se va comprando problemas que nos embargan a todos en una agenda de conflictos que en realidad tiene el gobierno con algunos sectores. Bueno, esto que estoy diciendo es completamente discutible. Y por eso es tan interesante esta primera unidad donde vamos a tratar de charlar, de conversar, de enfrentarnos en torno a qué es la política, cuáles son sus dimensiones. ¿Es posible servir a la política y también a la ética? ¿Hay una ética política que puede ser reconocida por el público en general? Sí, perdón. No, hay una J ahí que quería hablar, me parece, pero no. Joaquín Campoy. Pero no, capaz que te hizo ruido el... Pregunto, entre tanto, ¿se escucha correctamente o entrecortado? Bien, ok. Vinculado con esta idea, hay una serie de conceptos que vamos a tratar con ustedes y vamos a tratar de discutirlos, como los de la legitimidad y la legalidad, dos cosas que suelen confundirse y que son, en parte están vinculadas y en parte son cosas distintas. Recuerdo cuando la expresidenta, hoy vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en una discusión pública con la oposición o con sectores opositores, los mandó a formar un partido político y ganar elecciones, como diciendo, miren, yo gané con el 54% de los votos, no me vengan a embromar. Si quieren gobernar de otra manera, quieren otro gobierno, quieren otras decisiones, vayan y ganen elecciones. En parte tenía razón y en parte estaba muy equivocada, porque la legitimidad se gana, pero también se pierde, y no solamente en las elecciones. Hay una legitimidad que es de entrada y una legitimidad que es de funcionamiento, de ejercicio. Y ahí va el hecho de, entre otras cosas que ya mencioné, el hecho de que un gobierno, para ser legítimo, para ser encontrado justificado en su derecho a mandar, ese gobierno tiene que ser además contestable, tiene que ofrecerse a la contestación, tiene que ofrecerse a la crítica pública. El que rehúye esa crítica está faltando una dimensión importante de la legitimidad. Y así de seguido. Uno puede discutir cuánto de estas cosas son importantes o no dentro de la política. Lo mismo va a ocurrir cuando hablemos del Estado. El otro día mi compañera y colega Erika Lanzini, hablando de otro programa, el de Historia de las Ideas Políticas, me decía, este programa está muy escorado hacia el liberalismo, hay demasiado liberalismo. Y acá también hay mucho liberalismo en las concepciones de la política, en la concepción del Estado, en la concepción de la democracia. ¿Y saben cuál es el argumento que pueden compartir o no? Pero creo que tiene una cierta una cierta capacidad para ser defendido, que las estructuras institucionales contemporáneas son precisamente diseños liberales. El Estado democrático contemporáneo es un Estado liberal democrático. Y si vos querés, es un Estado liberal democrático capitalista. Y hay que decirlo con todas estas señales, porque eso nos da una idea de cuántas tensiones anidan en esa estructura que llamamos Estado contemporáneo. Porque la idea de Estado nos habla de una cierta verticalidad, ¿no? Gobernantes, gobernados. Representados, representantes. Gobierno, sociedad. La mano acá distrae, ¿no? ¿No? Bueno, ok. Pero también, cuando le agregamos democrático, habla de una horizontalidad, aunque nuestra democracia sea una democracia representativa y todo lo que ustedes quieran, hay ciertamente una cierta horizontalidad que está pujando cada vez más por ser eso, una horizontalidad, aunque la gente quiere también decisiones. Pero cuando hablas de capitalismo, no hablas de igualdad, hablas de diferencia.
el capitalismo vive generando diferencias. Después podemos discutir que también genera cotas de bienestar superiores a cualquier otro sistema económico. También podés decir que, como ningún otro sistema económico, este es sumamente agresivo para con el medio ambiente. Está bien, lo podemos discutir. Lo que quiero decir es que cuando vos decís Estado democrático capitalista, metés un montón de cosas dentro de una misma fórmula que te hacen ver lo contradictorio que es, las tensiones que encierra. Pero volvamos a la pregunta, ¿por qué tanto liberalismo? Porque ya sea que lo encuentres la mejor fórmula para pensar los diseños institucionales de la organización política, ya sea porque entiendas que es una gran dificultad para lograr una sociedad democrática, los diseños liberales, los tenés que entender. Algo así como entender al enemigo. Yo no lo plantearía así, pero digamos, si vos querés tirar abajo un régimen, entendé cuál es ese régimen, cuáles son sus puntos fuertes y cuáles sus débiles, cómo funciona, a qué intereses responde. Me parece, si no, es como querer empujar sin dar cuenta de muy bien de cuál es la realidad que querés tirar abajo. Bueno, yo insisto, no lo diría en esos términos, pero hay algunos enfoques radicales que plantean que esto hay que cambiarlo radicalmente porque está visto que el Estado liberal democrático, digámoslo de esta manera, el liberalismo no ha encontrado formas de responder a los desafíos de una sociedad más igualitaria. Y ha hecho de la democracia representativa más una farsa, una estratagema, si ustedes quieren, una representación precisamente para ocultar lo que en realidad es una oligarquía, digamos, un gobierno de unos pocos. Bien, se puede discutir, ¿de acuerdo? Lo que quiero decir, hay enfoques de política radical que son realmente radicales, quieren transformar las cosas desde abajo. Hoy no está en la agenda, al menos de los países de Occidente, la idea de revolución como medio para transformar las cosas. Está más bien la transformación gradual. Pero bueno, lo vamos a discutir, como vamos a discutir finalmente cómo en todo este juego las cosas son mucho más complejas, el juego de la política, las cosas son mucho más complejas. Fíjense esto, si yo les digo, la política encierra muchas cosas, como por ejemplo, la política como estructuras, es decir, las instituciones, los procedimientos, las reglamentaciones, el régimen electoral, el sistema de partidos, todas las estructuras del sistema político, eso es la política. Por otro lado, tenés la política como interjuego entre distintos actores que pujan por llevar adelante sus agendas, que entran en conflicto y que encuentran acuerdos, que negocian, que transaccionan, te doy esto por dame aquello. Ahí tenés a los profesionales de la política, los representantes. O por otro lado, y sin olvidarnos de lo otro, tenés los resultados políticos. Esto es, las políticas públicas, los decretos, las medidas administrativas, los resultados del sistema político que son los que vienen a impactar sobre la sociedad. Ahora, ¿eso es todo? No, porque te da la sensación de que estás hablando de unas estructuras allá arriba, pobladas por unos agentes específicos, los representantes, con unos resultados determinados, las políticas. Y sin embargo, entre medio hay muchísima otra cosa, lo que nosotros llamamos las mediaciones políticas. ¿Acaso lo que debaten los representantes, lo que se somete a discusión para tomar algún tipo de decisión, de dónde sale? Muchas veces sale del gobierno, como para mí es el caso de la reforma judicial. El propio gobierno introduce este tema como un tema de agenda pública, pero porque le interesa al gobierno, a nadie más. Pero hay otros problemas que vienen impulsados desde abajo, desde distintos sectores de la sociedad, con las más diversas intencionalidades, a veces muy inscritas en el de perseguir un bien común, otras veces un bien sectorial. Por ejemplo, ahí tenemos el movimiento pro vida, el movimiento
pro aborto, los movimientos sociales que pujan por mejorar las condiciones de vida de los sectores más postergados, movimientos ecológicos, grupos, asociaciones empresarias que quieren promover determinada legislación donde sus intereses específicos sean contemplados. Lo que quiero decir es que hay un montón de actores que desde la sociedad van impulsando problemas sociales, estados de la sociedad, para convertirlos en problemas y que estos se inyecten en la agenda y sean objeto de decisión pública. Y ese proceso de decisión que va allá arriba, cuando discuten, por ejemplo, ahora que van a discutir en el Senado la sanción, la media sanción de la reforma judicial y demás, hay una serie de vectores que vinculan a la sociedad con ese trámite. Grupos de presión, por ejemplo, los medios de comunicación están como locos y otros actores, por supuesto. Por esa cláusula llamada Parrilli, la de que los nuevos jueces en el nuevo esquema podrían denunciar como presiones de distintos actores, entre ellos los medios de comunicación específicamente. ¡Ojo! Para muchos eso es una alerta respecto de las libertades de expresión, de información, etcétera, 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 y por lo tanto van a luchar, van a hacer lobby, van a presionar para que esto no siga adelante, porque creen de buena fe, o no tanto, no lo sé, es discutible, que eso no debe prosperar, esa legislación no debe prosperar. Así que tenemos grupos de presión, pero también tenemos sindicatos, las iglesias, las organizaciones no gubernamentales. Tenemos una multitud de actores, los propios medios de comunicación, la opinión pública a través de las encuestas, pero también de esa cosa, digamos, capilar, microscópica, si ustedes quieren, que es la opinión de la gente en los medios. Cuando llama Juancito de Dolores, quiero decir que me parece que lo que está haciendo Fernández está muy bien, y lo que pasa es que viene Dualde y quiere tirar una bomba en medio de este movimiento progresista y nacional. ¿No es cierto? Hay una opinión pública, o hay muchas opiniones públicas. En definitiva, la idea que quiero transmitir, compañeros, colegas, es que la política es un interjuego mucho más amplio del que se realiza en las estructuras de la política convencional. La política excede las estructuras del Estado, excede las fronteras del gobierno y se derrama potencialmente en toda la sociedad. Digo potencialmente porque no es cierto que todo el mundo esté viviendo permanentemente atento a los asuntos públicos. Nos activamos y nos desactivamos. Y hay momentos históricos donde hay una gran activación y otros momentos en que hay una relativa desactivación. Así que en todo ese juego entra también la ciudadanía o las ciudadanías. Y esta idea interesante de ver cómo la ciudadanía, que siempre implicó una cierta igualdad, hoy digamos, hoy y hace tiempo, y si ustedes quieren siempre, estuvo transida por la idea de desigualdad. Una desigualdad constitutiva. El ciudadano y el no ciudadano. La ciudadanía y los que quedan fuera de la ciudadanía. Los extranjeros, por ejemplo. Los inmigrantes ilegales. O interna, en sentido estricto. Esto es, los diferentes niveles de ciudadanía, o si ustedes quieren, los procesos de desciudadanización que experimentan al amparo de discriminaciones políticas, sociales, culturales y fundamentalmente económicas o tecnológicas, distintos sectores de la sociedad, que van siendo marginados, y cuando uno quiere acordar, bien puede decir, estas personas tienen una calidad de ciudadanía muy endeble, mientras que otras gozan de una ciudadanía plena. Yo nunca diría que es completamente plena, porque vos no podés ser un ciudadano pleno en una comunidad donde una parte importante de tu sociedad experimenta estos procesos de destitución social. Tarde o temprano vos también pagás un precio por ser un privilegiado. Cuando te matan, te roban, te
te avasallan tus derechos, lo que vos decís que son tus derechos, y así de seguido, vos vivís en una sociedad convulsa, una sociedad que está claro, no ha alcanzado ciertos compromisos interclases más o menos básicos. No sé si esto es posible, pero sé positivamente, como todos ustedes, que en otros países se vive más tranquilo que en este país, como en otros países directamente están en guerra civil, o han padecido mucho más que nosotros las peripecias de el intento de una sociedad mejor. Bueno, como quiera que sea, nuestro recorrido irá por todos estos, va a tocar todas estas suertes de puertos donde nos bajaremos, recorreremos, discutiremos si nos gusta, no nos gusta, algunos descubrirán caminos que no estaban planeados, y yo les diré, no, che, vamos a seguir por acá. No, 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 a mí me parece interesante que vayamos por acá porque vamos a ver otro paisaje, y bueno, lo haremos, qué sé yo, lo haremos. El tema es que vayamos por caminos que nos conduzcan a algún lado. No me vengan con planteos anarquistas. ¿Qué son los planteos anarquistas? Nada, puede serlo, puede serlo. Yo soy un gran ignorante del anarquismo porque ya me resulta, ¿cómo te puedo decir? Y tengo amigos que enrolan en esa tesitura, pero un anarquismo personal, ¿no? ¿A dónde te lleva una idea de no vamos a aceptar ningún tipo de autoridad, ningún tipo de regla? Flaco, vos podés promover ese tipo de ideario porque hay otros que sí las respetamos. Porque hasta donde yo sé, una sociedad anárquica es una sociedad sin reglas, y una sociedad sin reglas es una sociedad donde el más fuerte hace lo que puede en términos de capacidad, y el más débil lo que debe, en términos de, bueno, si vos me ordenás hacerlo, yo bajo la cabeza y lo hago. Pero no me parece interesante. Pero estoy diciendo una burrada, seguramente, porque hay que leer el anarquismo antes de opinar. Bueno, compañeros, 1:30. Esto terminaba 2:30, son 14:20. Quiero que me digan dos cosas formales. ¿Se escuchó bien? ¿Se entró bien? ¿No hubo dificultades? ¿La voz, el audio está bien? ¿No creen que me tengo que cortar el pelo, peinar de otra manera, empolvar la nariz? Estamos hechos, y tengo que empolvar esta nariz, hermano, nos ponemos entre todos, ¿eh? No, bueno, escúchenme una cosa, ustedes pónganse en mi lugar, ustedes ven, yo no veo 200 personas, veo que hay 103 personas dando vueltas, pero veo un número reducido, y no se me ocurre otra cosa que este diseño mosaico. ¿Ustedes creen que hay un diseño mejor de pantalla para cursos masivos? De hecho, han estado en otras reuniones, ¿no? En otras cátedras, digo. ¿Qué me dicen al respecto? Levanten la mano y a ver si alguien se hace con el discurso. Bien, vos, acá. Mariela Vergara va a hablar. Dale, Mariela. Hola, de Montehermoso les hablo, provincia de Buenos Aires. Lo que noto es que yo no lo puedo, en otras charlas que he tenido, mediante obviamente el mismo método, podíamos correr la pantalla y ver al resto de los participantes. En esta modalidad no me permite correr la pantalla y seguir viendo a todos los que estamos conectados. Eso es lo único que noté a diferencia de otros encuentros que he tenido, encuentros obviamente con alumnos y demás, donde se corre la pantalla, no sé por qué, porque soy de 46 años, o sea que hay gente mucho más joven que puede explicar por qué es esto. Que se corre la pantallita y podés ver al resto, acá no. Solo veo... ¿Alguien tiene para aclarar esto? ¿No? Bueno. Yo también, yo veo muy poca gente. Les voy a pedir, por favor, que en lo posible, si gozan de la posibilidad, el Zoom es muy bueno, dice acá. Yo tengo acciones. No, sí, es mejor que Zoom, coincido. No permite visualizar. Zoom varía según la cantidad. ¿Saben qué pasa con Zoom? El Zoom, para tener más de 30 minutos, entiendo que te cobra. Y yo no voy a pagar para que... Sí, hola, Ariel. ¿Se me escucha? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Aquí Santiago del Estero les hablo. Hola, ¿qué tal?
Generalmente lo que pasa es que yo doy clases también mediante lo que es la plataforma Meet. Ahí adquirimos el paquete, digamos, de G Suite, que debe ser, al tratarse de un colegio privado. En Meet lo que trabaja mucho mejor, ya que posibilita, digamos, una mejor conexión, más que nada es la mejor conexión con la plataforma, a diferencia de lo que es Zoom, que sí, digamos, posibilita tener mayor cantidad de pantallas, posibilita tener mayor cantidad de pantallas, lo cual podemos ver a todos, pero la conexión, digamos, es bastante, fluctúa mucho, varía mucho, depende mucho de la conexión personal de cada uno, y eso lo hace más difícil, digamos, a la reunión. Yo generalmente aconsejo, cuando siempre utilizamos, bueno, por ser, digamos, del colegio, obviamente Meet es mucho mejor. Bueno, creería yo, ese es el punto de vista. Bien, Ariel, ok. Escúcheme una cosa, antes de dar por terminado esto. Es importante el tema de la próxima reunión porque mi idea es empezar ya la semana que viene, un poco repitiendo algo de esto y otro poco no, en fin, y ya van a tener publicada la clase. Les sugiero que ustedes empiecen leyendo la clase y luego tomen algún texto de la obligatoria y van leyendo. Y yo además voy a estar dando la clase de 2 horas, no más de eso. Las clases son enteramente optativas, porque además va a quedar grabado y porque la interacción realmente va a ser un poco difícil, aunque estoy abierto, obvio, estoy completamente abierto a que hagan preguntas o expongan, se hagan del discurso, porque está bueno que hablemos, que conversemos, pero conversar con 200 personas, acá son 100 las que están conectadas ahora en este momento. Se me hace difícil, ¿viste? Es como, ya les dije, es como concebir la amistad según Roberto Carlos. Tengo 1.000.000 de amigos, no seas chanta, 1.000.000 de amigos no los ves en tu vida. Y esto es lo mismo, vamos a establecer interacción muy limitada, pero de todas maneras quiero que ustedes de alguna forma, si quieren, esté abierto la posibilidad. Y la clase, el tema es el horario, eso es lo que quería plantear. El horario, al inicio de la conversación, yo dije, bueno, tratar de ponernos todos de acuerdo va a ser medio difícil, pero cuando empiecen a trabajar por grupos, pueden quizás sacar una sugerencia por grupo y Erika trata de condensar todo eso y sacar una aproximativa, una decisión aproximativa de la mayoría. De todas maneras, a mí me da lo mismo, darla a las 7 de la mañana, darla a las 10 de la noche. No, mentira, a las 10 de la noche no, y a las 7 de la mañana tampoco. Pero sí me da lo mismo la mañana que la tarde. Yo estoy para esto, estoy todo el santo día sentado acá. No las estoy acusando de nada, es una cuestión mía profesional. Yo estoy sentado acá todo el santo día. Si me quieren dar una moneda extra, les paso el número de cuenta, ustedes pueden colaborar. No, estoy pensando en un horario posterior al supuestamente, en general, cierre de actividad laboral. Los negocios cierran hasta las 5 o 6 de la tarde. A lo mejor podría ser atractivo poner un horario de 6 a 8. No más tarde, digo, porque todo el mundo o tiene que cocinar, o empieza a bañar a los nenes, o ya está podrido, está cansado, quiere ver televisión, o qué sé yo, no sé lo que hacen ustedes en su casa. Pero yo a esa hora estoy cocinado. 8 de la noche yo diría que este viejo deja de tener batería. Como un celular, me tengo que chupar y recargar hasta el otro día. Entonces, yo en principio voy a dejar un solo link, que va a ser el que ustedes hoy encontraron, se repite todos los miércoles, pero voy a modificar el horario, lo voy a hacer de 5 a 7. ¿Les suena eso a los que, aunque veo algunas, por ejemplo, lo veo a Matías Ruiz? ¿Les suena, Matías, un horario de esa naturaleza? Sí. Ariel, que hablaste vos hace un poquito, Ariel 10, desde Santiago, ¿te parece más o menos? Está tratando de comunicarse. Hola, sí, no, sí,
Ok. Sí, no tendré problema, yo trabajo por la mañana. Listo. Está todo bien. Natalí, ¿a vos te viene bien más o menos? Bueno, tenemos que hacer algo más dinámico, chicos, porque si somos muchos y yo me quedo esperando una respuesta 2 minutos, es una eternidad para todos. Bueno, no importa. Ustedes, fíjense, va a ser el mismo. Sí, profe, Entran por el 16 mismo a link 18, y la de semana que 19, viene, de 19, de ¿algo? 17 a 19 también. Ay, no te escucho bien, David. No, no escucho. Bueno, y otro problema. Entonces, así, por el mismo Meet, los días, hoy es martes, ¿no? ¿Hoy es martes o miércoles? No, hoy es miércoles. Bueno, yo le voy a... ¿Qué, Mariela? Sí, y si no pones el micrófono... Miércoles. Bueno, No, los había días apagado el miércoles... micrófono para no saturar. Está bien. Por ahí, Los días por ahí. miércoles de poner de 6 a 8 o de 5 a 7. ¿4? ¿A las 4 querés empezar? Bueno, ponele de 4 a 6. Yo lo veo ahí. No empiecen, escúchame una cosa, no empiecen a mandarme mensajes, porque he descubierto que es un lío cuando todo el mundo dice buenas noches, viste como los grupos de WhatsApp que empiezan con los buenos días y cuando el último dijo buenos días, empieza el primero, buenas noches chicos, váyanse a dormir, bien, mañana nos vemos, pero esto es lo mismo. 20.000 mensajes diciéndome, Profe. sí, voy a ir, estoy bárbaro, no me lo voy a perder. No es la forma, no es la forma. No, Profe. las buenas costumbres las olvidamos por un poquito, no decimos más ni buenas tardes, ni hola, ni qué bien, ni nada. Vamos concreto. Sí. Profe, por ahí ando, Bien. 17:30, ¿le parece mejor? Entonces, ¿hay alguno que tenga el changüí ese de algún problemita en el medio? Entonces llegan bien, digamos, estamos en el medio, entre las 4 y las 6, entonces 17:30 como para organizarnos todos los que van a los profes, por ejemplo, que tengan clase con los chicos hasta las 17:30. Acá muchos dicen que sí, algunos dicen que no. Esto quiero que lo recuerden cuando hablemos en democracia y en representación acerca de los costes de transacción. ¿Por qué las decisiones tomadas con muchas personas imponen un coste de transacción, un coste, lo que cuesta en tiempo ponerse de acuerdo para tomar una decisión política, que es como un beso en una pareja que recién empieza? Antes es prematuro, que le digas un bife, por ejemplo, y después, capaz que es tardío, ya no hay interés en recibir un beso. La oportunidad de la decisión de la decisión política nos brinda una ventana muy estrecha. Y a veces cuando somos muchos los que tenemos que tomar una decisión y nos tenemos que poner de acuerdo entre muchos, es un lío. La representación política a veces se estima, se instrumentó para lograr reducir esta complejidad. Otros dirían que sirvió solamente para expropiar la voluntad popular y hacer del gobierno del pueblo un gobierno de los políticos. Bueno, en fin, yo lo que quiero decirles, muchachos, es que yo voy a definir un horario, voy a tratar de contemplar esta idea de hacerlo lo más tarde posible, pero tampoco tan tarde como para jorobar a la familia, porque en la Argentina la familia es importante y es lo primero, y empezamos la primera clase la semana que viene con la clase ya publicada el día domingo. ¿De acuerdo? Acá se suma uno medio tardíamente para recibir el chao, hasta luego. Nos vemos, chicos, 14:32, acá se termina de grabar. Bueno, se pueden ir nomás, nos vemos. Chau, chau. Hasta luego, gracias. Chao, gracias a ustedes por haber venido. Hasta luego.